convulsionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento, aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Él no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego, aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 106. Mejor. Gary subió al escenario con una concentración que no había mostrado antes. Mientras muchos peleaban para impresionar a alguien, Gary era distinto. Él necesitaba ganar este combate. Solo así tendría la oportunidad de participar en el torneo y, con suerte, conocer a algunos altos funcionarios de la Academia Roland. ¿Y después? No lo sabía. Aún no había pensado en qué haría si los conocía, pero eso no importaba ahora. ¿Crees que Gary puede vencer a Harry?, preguntó Monk. Honestamente, no lo sé, respondió Ray con voz sincera. Y no mentía. Ray había luchado contra Harry cuando apenas era un estudiante de primer año, y había perdido por completo. En aquel entonces, Harry le había dicho que solo ocupaba el puesto 50 entre los de tercer año, pero claramente había estado ocultando su verdadera fuerza. Ahora, mirando hacia atrás, Ray sospechaba que Harry le había mostrado ese rango solo para motivarlo a entrenar con más dureza. Aún así, había momentos en los que pensaba que ese oponente era simplemente demasiado fuerte, incluso para Gary, como cuando enfrentaron a los miembros de Sangre Pura en el bosque. Y, aún así, Gary salió victorioso. Ya sobre la arena, Gary cerró los ojos. Por un instante fue como si escuchara una voz, suave, apenas un susurro en su mente. Gary, tú debes ganar por mí. Con fuerza renovada, Gary empuñó con firmeza sus dos espadas de tono púrpura oscuro. Estaba listo. Harry, por su parte, abandonó tranquilamente la sección de los de tercer año. Mientras caminaba hacia la arena, Jack le habló. No subestimes a estos de segundo año. Son fuertes. Harry no se detuvo, solo respondió. Lo sé. Él también empuñaba dos espadas, plateadas como la luna. Ambos contendientes quedaron separados por unos 15 metros.
El combate comenzará en 3, 2, 1. El cuerno de guerra resonó, y los dos corrieron al mismo tiempo, chocando en el centro con una explosión de movimiento y acero. Gary atacó con toda su velocidad, toda su fuerza, de forma agresiva y feroz, pero Harry mantenía la calma absoluta, desviando cada golpe con una precisión escalofriante. ¿Qué demonios? ¿Por qué no puedo verlos?, pensó Gary, frustrado. Había entrenado para ver las líneas blancas a voluntad, como lo había hecho aquella vez, pero durante la práctica nunca logró que aparecieran de nuevo. Gary esperaba que, al estar bajo presión real, encontraría la respuesta. Siguió atacando, sin rendirse, esperando que las líneas volvieran a su visión. Y entonces, algo cambió. Al principio, Gary sentía que sus ataques eran simplemente desviados, pero ahora sentía que estaban siendo atraídos. No era ilusión, no era psicológico. Cada vez que intentaba golpear en una dirección distinta, su espada terminaba exactamente donde Harry la quería. Ya no era que Harry desviaba sus golpes. Ahora controlaba el flujo del combate. Harry se anticipaba, sincronizaba su movimiento con el de Gary y, con fuerza medida al milímetro, manipulaba la trayectoria de sus espadas. Y cuando tuvo el control total, Harry cruzó sus armas y arrojó las espadas de Gary al suelo. Sin perder tiempo, le propinó una patada directa al pecho, lanzándolo hacia atrás. «¿Eso es todo que tienes? Pensé que eras el más fuerte de los de segundo año. Si me preguntas, esa chica era mucho más fuerte que tú». Gary apretó los dientes con furia y se levantó. Sin pensarlo 2 veces, volvió a cargar hacia adelante. Pero Harry simplemente repitió el mismo patrón, golpeándolo, pateándolo, derribándolo, sin usar las espadas para herirlo. 15 minutos pasaron así, puñetazos, patadas, golpes secos. El rostro de Gary estaba hinchado, su cuerpo destrozado. Al principio, el público pensó que Harry estaba siendo benevolente, evitando herirlo con la espada, pero ahora entendían la verdad. Harry no estaba peleando, estaba torturando a Gary. «Debemos detener este combate», dijo uno de los ancianos. «Somos caballeros, no bárbaros». «No», replicó otro. «¿No lo ves? Mira sus ojos. Ese chico aún no ha terminado». Gary estaba decidido. El dolor no era nada comparado con el que ya había vivido. Cada golpe solo le recordaba que estaba vivo, mientras su hermana ya no lo estaba. Por ella, soportaría cualquier cosa, y entonces algo despertó en su interior. Una sensación diferente lo recorrió por completo. Cada célula de su cuerpo vibraba con intensidad. Su mente se aclaró como nunca antes. Esta vez no cargó, caminó. Paso a paso, se acercó lentamente a Harry. No había precipitación, no había miedo, solo un aura intensa que parecía presionar el aire a su alrededor. Harry no pudo evitar tensarse. «Esto es más parecido», pensó. Aunque no lo notaba del todo, su cuerpo sudaba. Su corazón latía con fuerza. Cada fibra de su ser le gritaba que se alejara de ese chico, pero su mente no obedecía. Con cautela, levantó ambas espadas. Estaba listo. Gary, a solo unos pasos, murmuró algo para sí mismo. «Por fin puedo verlas». Y entonces atacó. Harry se preparó para desviarlo como siempre, pero esta vez el movimiento de Gary fue distinto. Su espada se movió como una serpiente, retorciéndose en el último instante y evadiendo el contacto directo.
El bloqueo falló. Con su otra espada, Harry apenas logró detener el siguiente golpe. Pero entonces vio venir un tercer ataque, directo a su cabeza, sin manera de detenerlo a tiempo. Justo antes de que el golpe impactara, una espada de obsidiana negra apareció entre ellos, deteniéndolo en seco. «Has ganado. Ya es suficiente», dijo Sir Kay, el maestro caballero. Gary cayó al suelo, agotado, completamente inconsciente. «Damas y caballeros, su ganador es Gary», anunció el locutor. Hubo un segundo de silencio. El público no aplaudió de inmediato. Confusión. ¿Cómo podía estar el ganador en el suelo y el perdedor de pie, sin una sola herida? Pero las reglas eran claras. Si un caballero maestro intervenía, su palabra era definitiva. Y Sir Kay había hablado. Los que conocían a Gary estaban llenos de orgullo. Había caído muchas veces, se había quebrado, había tropezado, había dudado. Pero una cosa jamás había cambiado. Gary era el espadachín más fuerte que todos conocían. Capítulo 107. La fuerza de Cherry. La pantalla continuó, aleatorizándose hasta que finalmente se detuvo. Los siguientes dos concursantes que aparecieron en la pantalla fueron Dan y Ariel. Dan subió al escenario con su lanza en mano, y también lo hizo Ariel con su espada larga. Dan estaba listo. Después de ver a todos pelear, había venido a la academia con la esperanza de difundir su nombre y el de su familia en el futuro. Su familia estaba a cargo de la división de lanzas en el ejército del reino de Alure, pero en primer lugar no. Había muchos usuarios de lanzas. Su padre le había encomendado la tarea de convencer a la gente de que la lanza todavía era poderosa, y esperaba que, mostrándoles cuán poderosa era, muchas personas elegirían unirse a la división de lanzas. Esta era la oportunidad de Dan de demostrarlo ante todos los que miraban. Pero entonces sucedió algo inesperado. Tan pronto como Ariel llegó al escenario y sonó el cuerno de guerra, levantó la mano. «Perdí la competencia», dijo Ariel. «¡No!», Dan gritó en respuesta. Dan estaba actualmente en una mentalidad de modo batalla y tenía ganas de pelear, pero ahora que su oponente se había rendido, no tenía ninguna posibilidad de mostrar su habilidad. Debido a que Ariel perdió la competencia, Dan ha sido declarado automáticamente ganador. La multitud empezó a murmurar entre sí. No estaban seguros de qué razón tenía Ariel para abandonar la competencia después de haber llegado tan lejos. No tenía ningún sentido a menos que tuviera miedo de su oponente y pensara que ya iba a perder. Pero a los concursantes se les permitió renunciar cuando quisieran, y no necesitaron dar una explicación. La pantalla pasó rápidamente a mostrar la siguiente pelea, con la esperanza de que la multitud no se decepcionara demasiado. El próximo partido ya estaba decidido y sería Martha contra Cherry. Cuando Martha iba a subir al escenario, Monk la llamó. «Martha, por favor, no te lastimes demasiado». Martha se dio la vuelta y acarició el pelo de Monk como si fuera un perrito. «No te preocupes por eso. Los maestros caballeros detendrán cualquier cosa si es demasiado peligroso. ¿Recuerdas?» La cara de Monk se puso roja porque se avergonzaba de que lo trataran como a un cachorro. Luego, Martha se alejó rápidamente y subió al escenario. «Sabes, si no lo supiera, creo que te gusta», dijo Kyle con una sonrisa descarada.
¿Qué solo porque le dije que no se lastimara? Monk respondió bruscamente. Ahora que lo pienso, ¿por qué no lo vi antes? Swing, dijo Dan en voz alta. Por supuesto, era muy obvio. Cállate, gritó Monk. Tengo que decir que ustedes dos no se adaptan en absoluto, dijo Dan. El resto del grupo entendió lo que Dan quería decir. Monk era bajo para su edad, mientras que Martha era una chica bastante alta y delgada. Su diferencia de altura hacía que los dos parecieran hermano y hermana en lugar de amantes. ¿Qué sabes? Zrenia, murmuró Monk para sí. Martha y Cherry ahora estaban una frente a la otra. Ambos eran usuarios de arco y flecha, y el torneo se organizó de esta manera a propósito. Este torneo debía decidir el equipo que avanzaría al torneo. Era mejor tener una variedad de guerreros diferentes, por lo que los enfrentamientos que organizó la academia usaron armas similares. Para terminar con un equipo diverso, Gary y Harry con sus espadas, Martha y Cherry con su arco, Dan y Ariel con su lanza y espada larga y demás. No había muchos caballeros arqueros, por lo que la multitud estaba emocionada de ver cómo resultaría el partido. El partido comenzará en 3, 2, 1. El cuerno de guerra volvió a sonar. Martha tomó una flecha de su aljaba y rápidamente sacó su arco, disparándolo directamente a Cherry. En lugar de evitar la flecha como la mayoría, Cherry simplemente se tomó su tiempo y apuntó con cuidado antes de soltarla. La flecha de Cherry voló por el aire y golpeó la flecha de Martha, causando que ambos cayeran al suelo. ¿Viste eso? Sí, logró acertar la flecha mientras aún estaba en el aire. Es un objetivo tan pequeño. ¿Cómo es posible? Ella debe haber tenido suerte. La multitud pensó que era imposible poder mostrar precisión a ese nivel y simplemente lo juzgó como una casualidad. Pero cuando Martha disparó otra flecha, Cherry hizo lo mismo, demostrando que no fue una casualidad. Esta vez, Martha decidió hacer un desenvainado rápido, disparando 2 flechas en rápida sucesión, pero Cherry simplemente respondió con la misma acción. Cherry bostezó como si estuviera aburrida de la pelea. Rose dijo que eras especial. Ahora veo que solo te estaba comparando con todas las demás fajas verdes. Estas palabras enojaron a Martha. En la siguiente toma Martha colocó la mayor cantidad de chi posible en su siguiente flecha. Esta flecha salió volando más rápido y más fuerte que las demás anteriores. Martha estaba segura de que éste la sorprendería. Pero nuevamente, Cherry levantó su arco y disparó, solo que esta vez, cuando la flecha de Cherry golpeó la de Martha, continuó atravesando la flecha causando que se partiera por la mitad. La flecha siguió avanzando y en el último segundo, Martha logró mover la cabeza. La flecha continuó hacia adelante, golpeando la pared de la arena justo al lado de la cara de Kyle. Kyle fue a echar un vistazo a la flecha y se había hundido casi por completo en la pared, dejando solo 1 pulgada, sobresaliendo de la pared. ¡Qué poder! Si la golpea, morirá, pensó la multitud. Monk tragó saliva, temiendo por Martha. Martha sintió un escozor en la cara al notar un ligero hilo de sangre que caía al suelo. La flecha había logrado rozar su rostro. «Oye,
¿Crees que los maestros caballeros podrán detener eso? Casi no pude ver la flecha, dijo Kyle con nerviosismo. El propio Ray incluso estaba deambulando por lo mismo, si sería capaz de detener la flecha. Bloquearlo o usar fuerza contra él estaba bien, pero poder agarrar una flecha como esa antes de que alcance su objetivo parecía una tarea imposible. Debería darse por vencida, de lo contrario saldrá lastimada. Ray dijo de repente. Capítulo 108. Detén la pelea. Monk sintió como un escalofrío le recorría la espalda tras escuchar las palabras que acababan de salir de la boca de Ray. Él confiaba en Ray. Desde aquel día en que lo había salvado del Minotauro, había aprendido a tomar en serio todo lo que Ray decía. «Martha, por favor, ríndete», quería gritar, pero no lo hizo. Sabía cómo era ella. Terca, decidida, imposible de convencer una vez que tomaba una decisión, y ahora no sería diferente. Martha aún tenía un último as bajo la manga. Era consciente de que estaba en una situación peligrosa, pero no quería rendirse sin antes darlo todo, sin probarlo todo. Mientras tanto, desde dentro de la arena, Wilfred y Sir Kay observaban atentamente. Sir Kay utilizaba la habilidad de sombra para permanecer completamente ocultos, invisibles tanto para los espectadores como para los propios combatientes. «¿Crees que podrás detener la flecha a tiempo?», preguntó Wilfred, con la mirada fija en la escena. «Si se mueve a esa velocidad, no hay problema. Pero el verdadero problema es si esa flecha aún no lleva todo su poder», respondió Sir Kay con voz grave. Wilfred, a diferencia de Sir Kay, no podía usar esa habilidad, así que tenía que permanecer cerca. Lo ideal habría sido que uno protegiera a Martha y el otro a Cherry, pero ahora no podían separarse. Sir Kay mantuvo la vista en Martha. Aún no se rendía, y él no intervendría hasta que lo hiciera. Solo entonces detendría la pelea. Pero si la próxima flecha era más rápida, incluso él podría no lograr detenerla por completo. Aún así, confiaba en poder evitar un golpe fatal. Martha finalmente se concentró, se tranquilizó, respiró profundo, estaba lista. Disparó. La flecha voló, directa hacia Cherry. Esta vez, Cherry también infundió su flecha con chi. El impacto fue devastador. Su proyectil destrozó la flecha de Martha y siguió avanzando. Pero Cherry frunció el ceño. Algo no cuadraba. Cuando alzó la vista, Martha ya no estaba en el mismo lugar. Otra flecha venía desde un ángulo lateral. Cherry reaccionó al instante, disparando una nueva flecha para interceptarla. «Así que ese es tu plan», dijo con una sonrisa desafiante. Desde la primera ronda, Ray le había dado algunos consejos a Martha, y aunque no había tenido mucho tiempo para practicarlos, esta era su última oportunidad. Su todo o nada. Cada vez que disparaba, Martha se desplazaba. Disparar y moverse, disparar y moverse. Esa era la clave. Un arquero impredecible e imposible de fijar. Pero moverse mientras disparaba y mantenerse precisa, eso era extremadamente difícil. Martha estaba completamente enfocada. Su respiración era firme, su concentración absoluta. «Dispara y muévete, dispara y muévete», murmuraba como un mantra. Las flechas salían a toda velocidad desde distintos ángulos. Cherry comenzaba a perder el ritmo.
No podía detenerlas todas. Algunas pasaban por encima, otras se clavaban en el suelo cerca de sus pies. Una flecha cayó justo frente a ella. Cherry se agachó para recogerla. «Buena idea», dijo, examinando el proyectil. «Una pena que no tengas ni el poder ni la precisión para ejecutarla bien». Colocó la flecha en su arco y empezó a reunir chi, mucho más que antes. Muchísimo más. El aire a su alrededor temblaba. Mientras tanto, Martha disparó 3 flechas casi simultáneas en distintas direcciones, usando su técnica de disparo rápido en movimiento. El público contuvo el aliento. Parecía que Cherry no tenía escapatoria. Pero no se inmutó. Con calma apuntó. Desde el borde de la arena, Ray observaba, y con sus ojos de dragón vio algo que le heló la sangre. La cantidad de chi que Cherry había reunido era demasiado. «Sir Ka, deténla ahora», gritó con urgencia. Pero la multitud vitoreaba tan fuerte, tan ensordecedoramente, que los maestros caballeros no escucharon nada. Cherry disparó. Era su última carta, una habilidad única, de un solo uso, que consumía toda su energía. Si eso no funcionaba, perdería. La flecha giraba como loca mientras volaba. El aire a su alrededor era succionado, formando un pequeño tornado. Las flechas que Martha había disparado fueron absorbidas por esa vorágine. Ya no había escapatoria. Demasiado rápido, demasiado poder. Martha no podría esquivarla. Sir Kay y Wilfred reaccionaron al instante, lanzando ráfagas de energía con sus espadas, intentando detener la flecha. Las ondas de chi chocaron contra el proyectil, debilitando el viento a su alrededor, pero no fue suficiente. La flecha siguió avanzando, inquebrantable, mortal. Martha cerró los ojos. No quedaba nada más por hacer. El sonido de la flecha atravesando una armadura resonó en la arena, pero no hubo dolor. Martha esperaba el impacto, el golpe fatal, pero no sintió nada. ¿Había muerto? La adrenalina le estaba bloqueando el dolor. «¡Que alguien llame a un médico! ¡Rápido!», gritó Wilfred desesperado. «Me alcanzó la flecha», pensó Martha, confundida. «Si nos damos prisa, aún podemos salvar al chico». «¿Chico?». Martha abrió los ojos de golpe y entonces lo comprendió. No había ninguna flecha en su cuerpo, ni un rasguño, nada. Miró a su alrededor buscando una explicación, y lo vio. Sir Kay y Wilfred estaban arrodillados delante de ella, pero no estaban solos. En el suelo, entre ambos, yacía un chico con armadura negra. El mundo se detuvo por un instante. Martha corrió hacia ellos, el corazón en la garganta. Cuando llegó, vio el rostro de alguien que significaba mucho para ella. Era Monk. Cherry apenas había comenzado a reunir el chi en su flecha cuando Ray gritó. Y Monk, sin pensarlo 2 veces, actuó. Usó su juego de pies de faja negra. Corrió con más fuerza, con más velocidad de la que jamás había reunido. Se movió como un rayo. Y llegó justo a tiempo. Se interpuso entre Martha y la flecha. La recibió con su cuerpo. «Monk, por favor, no mueras», gritó Martha arrodillándose junto a él, el rostro pálido, los ojos llenos de lágrimas.